Hola, senderistas, bienvenidos a esta lectura en la que conectamos con Géminis, pero no con todos los Géminis, Géminis con pareja y amante. Para evitar perder tiempo, yo ya tengo los tres mazos que vamos a estar utilizando mezclados. Voy a cortar en cámara, pero ya los tengo mezclados. No es interactiva, tenemos tres mazos, uno por Géminis, otro por la pareja formal de Géminis y el otro por la o el amante de Géminis. Voy a empezar cortando por Géminis y buscando su energía dominante respecto del triángulo. Tenemos un 8 de oros que nos habla de un buen trabajo, nos habla de armonía, de felicidad, de toda mi comunidad. Me habla de lo bien que está Géminis con su pareja y con su amante. Y vamos a empezar a desglosar un poquito estas dos lecturas. Empezamos por la pareja formal. Antes quiero darte las gracias por tu compañía. Antes quiero darte la bienvenida, si sos nueva o sos nuevo. Y vemos que la pareja formal de Aries algo sospecha, algo piensa, algo está descubriendo, pero la luna nos habla de pareidolia, nos habla de descubrir algo en el secreto. Hay algo raro que la pareja formal de Géminis está viendo, está percibiendo tal vez a través de la intuición. Y es por eso que está esforzándose a nivel mental de hablar con Aries y mostrarle los sentimientos de amor que tiene. Aries, bueno, a nivel pensamientos, a nivel proyectos, bueno, Aries, para Aries, ¿por qué dije Aries? Bueno, probablemente la pareja formal de Géminis sea Aries. Si la pareja formal tuya, si sos Géminis, o de tu amante Géminis es Aries, bueno, esta lectura es especial. Para Géminis, la relación no hay amor, debe terminar, es lo que piensa Géminis, que esta relación debe terminar, debe transformarse. No digo perder el contacto si tienen hijos, pero sí hay que transformar y terminar con esta relación así como está. Voy a cortar por la amante o el amante de Géminis y vamos a ver, bueno, corremos un poquito, Géminis sobre su amante. Bueno, hay a nivel pensamientos, bueno, tal vez Géminis se sienta sola, solo, que su amante no apoya, que su amante no lo comprende a Géminis. Acá tenemos como en esta relación, según el punto de vista de Géminis, no es una relación pasional. Es una relación que, bueno, viene a traerle a Géminis armonía, felicidad, alegría, paz. El punto, y por eso es que estamos usando, ¿no? Usando en el sentido de servirnos de las cartas de tarot, la muerte y la muerte. Tenemos el mismo arcano. Por un lado, Géminis que quiere terminar con su pareja formal y por otro lado, que la amante de Géminis o el amante de Géminis también piensa que esto tiene que terminar. Estamos en los pensamientos, en la estructura mental. Esto tengo que terminar con Géminis. Es como si dijera el amante de Géminis. A nivel emocional, bueno, salieron tres, así que vamos a ponerlas aquí. Y estos tres arcanos se relacionan a los sentimientos que tiene Géminis respecto de su pareja formal. Bueno, probablemente la relación no esté funcionando bien, que no tienen un buen diálogo, no tienen un buen contacto. Puede que haya muchas discusiones y que la relación entre Géminis y su esposa o su esposo
esté atravesando una situación bastante complicada. Tenemos 3 arcanos mayores invertidos: la fuerza, el emperador y la suma sacerdotisa, que en conjunto nos vienen a decir que hay discusiones, que no se pueden resolver los problemas, que no nos entendemos, que no nos conocemos. Es como si Géminis sintiera que su pareja es una persona desconocida, que no, y Géminis no puede hacer absolutamente nada para cambiar sus propios sentimientos. Hay enojo en Géminis y hay impotencia. Impotencia porque no puedo salir de esta relación, porque quiero que termine, no tengo amor, no siento amor y no puedo hacer absolutamente nada. La pareja formal de Géminis percibe a través de las actitudes que tiene Géminis, percibe que las cosas no van bien, percibe que hay dolor y siente mucho dolor. De hecho, el tiempo que comparte con Géminis y de lo que habla con Géminis se trata de la familia, de los hijos, de los amigos, de la casa, pero no hablamos de amor, no nos mostramos amor entre nosotros. Ese es el punto de vista de la pareja formal de Géminis. Ahora vamos a ver qué pasa acá a nivel emocional con el amante o la amante, sabes que es igual, de Géminis. Eh, bueno, es muy probable que la amante de Géminis eh, tenga su propia pareja formal, porque vemos, si unimos pensamientos y sentimientos, vemos que la amante de Géminis siente que Géminis es como una tentación y que debería terminar con esto, debería darle fin a esta traición, a esta relación clandestina que tiene con Géminis. Y vamos a ver los sentimientos de Géminis hacia su amante. Bueno, Géminis parece que quiere terminar con todo, ¿no? Porque tenemos la torre que nos está hablando de que de alguna manera Géminis se da cuenta que tenemos 2 posibilidades aquí, ¿no? Con la torre aquí. Por un lado, en algunos casos, Géminis quiere terminar también la relación con su amante. Quiere quedarse sin nada, sin pareja y sin amante. Y por otro lado, Géminis que no quiere seguir viendo a su amante a nivel emocional, que no hay sentimientos y si no hay pasión, que no haya nada. Fue una relación interesante porque Géminis quería hacerse ver por su amante, quería descubrir algo de sí mismo a través de esta relación. Y yo creo que bueno, que ya lo descubrió, ¿no? O está terminando de descubrirlo. Y por eso este logro que vemos aquí, ese 8 de oros, Géminis descubrió lo que quería, por eso esta relación, y ahora quiere terminarla. Pero hay otra posibilidad también. Es muy probable que al percibir, al intuir que su amante quiere salir de esta relación y quiere dejar a Géminis, puede ser que Géminis sienta esta torre en cuanto al dolor que tiene en su corazón, en cuanto al futuro que ve, que intuye sobre la relación que tiene con su amante. Y ahora por último, y bueno, si te gustó mi estilo de leer el tarot, si te gusta la lectura, te invito a que me dejes un like, te invito a que te suscribas, que me dejes un comentario. Y si no te gustó, antes de que te vayas, quiero invitarte a que me lo hagas saber anotando, poniendo un dislike. Géminis y su pareja formal. Géminis y su pareja formal que, bueno, en muchos casos, ¿sí? Y acá veíamos que teníamos 2 Géminis diferentes, que por un lado hay un Géminis que quiere romper la relación con su amante, pero por otro lado tenemos otras mujeres y hombres Géminis que sienten el dolor porque saben que su amante los va a dejar y va a dejar este triángulo amoroso.
en esos casos. Vemos que Géminis de alguna manera se esfuerza por no ver tan negativa su pareja formal, por ponerle ganas, ponerle ondas, empezar a tomar una decisión en el sentido de conservar esta relación, que se transforme la relación, que sea mejor. Es muy probable que todo esto también lo haya logrado la pareja formal de Géminis con estas sospechas, con este proyecto de amor, hablando de amor, pensando y dedicándole a Géminis más amor. Incluso es muy probable que haya estado hablando con su pareja Géminis de la tristeza que siente por ver a Géminis emocionalmente alejado. Y eso hace que Géminis se enfoque un poco más en la relación, especialmente en aquellos casos que Géminis está angustiada o angustiado porque siente que su amante se está yendo, siente la lejanía de su amante. O simplemente Géminis siente algo más y su amante solamente pasión, porque el diablo también nos habla de pasión. Y bueno, acá si bien la relación no está perfecta, la pareja formal de Géminis a nivel vivencial, a nivel dinámico, cómo nos tratamos, cómo viene esta relación, vemos que no es el mejor de los momentos, pero está mucho mejor que en el pasado, cuando Géminis quería terminar con esta relación. De hecho, bueno, vemos que todavía sigue esta idea en la mente de Géminis, pero por lo menos la pareja ve que tiene posibilidades para competir, por lo menos estamos juntos y estamos pasando mejor tiempo, el tiempo que pasamos juntos. Acá hay algo muy raro que te lo quiero contar, porque más allá, bueno, porque más allá de esta idea que tiene la amante o el amante de Géminis de terminar con esta relación, que de alguna manera también, si no tiene pareja formal, si esta persona no tiene pareja formal, le está molestando mucho este triángulo, la existencia del triángulo, tal vez por una cuestión religiosa, tal vez por una cuestión personal, pero es muy probable que Géminis empiece a alejarse de su amante, ya sea porque estábamos ante el grupo de los Géminis que quiere terminar la relación con su amante, o porque simplemente lo Géminis habla de finales porque quiere utilizarlo como estrategia. Estrategia para si dejo a mi amante a lo mejor me viene a buscar. Si pongo un punto final a lo mejor la cosa sigue, recapacita, mi amante vuelve a pensar. Por lo pronto las dos relaciones siguen. Si Géminis pone un punto final en la relación, yo realmente no creo que su amante vuelva a buscar a Géminis buscando una reconciliación, porque este punto final, estas palabras de alejamiento de Géminis, de alguna manera le hacen feliz a su amante. Como que Géminis al tomar la decisión, me quitó un problema encima, me evitó tener que romper yo esta relación. Y vemos como a pesar del conflicto que hay en la pareja de Géminis, entre deseos de final, falta de amor, impotencia, enojo, algunos malos tratos, vemos como esta pareja, en cuanto a la dinámica, se están esforzando por seguir juntos. De hecho, si analizamos a lo largo del tiempo, si ponemos esto en tiempo, vemos que Géminis de alguna manera toma la decisión de continuar con esta relación con su pareja formal. Bueno, te doy las gracias por haberme acompañado. Te dejo un fuerte abrazo y hasta la próxima.